Hola amigos, yo soy Javi y esto es Expedientes del Misterio de Somos Meditación. Como siempre, espero que estéis bien y si no, de corazón, mucha fuerza para todos. Hoy os voy a hablar de un tema fascinante, el Área 51. El Área 51 es un complejo militar de los Estados Unidos, situado en el desierto de Nevada, cerca, con muchas comillas, de Las Vegas. Como os iré contando después, este sitio no puede estar cerca de ningún sitio. Este complejo cuenta con un aeropuerto e infinidad de hangares. Geológicamente es un sitio muy interesante, ya que está rodeado por una cordillera montañosa, lo cual le da intimidad, y también dispone de un lago grandísimo. Para que os hagáis una idea, de varios campos de fútbol, que congelado es una fantástica pista de aterrizaje. Y diréis, Javi, ¿hielo, aterrizaje? ¡Qué locura! Ahí lo que aterrizaba lo frenaban con paracaídas. Si le dieran al freno sí que sería una auténtica locura. En cuanto al clima, está situado en un desierto frío. Un desierto frío no es como los desiertos de las pelis, con dunas y palmeras, solo que con frío. En un desierto frío, la tierra, aunque es igual de infértil, está más compacta debido al frío. El agua, por otro lado, generalmente está congelada, y la vegetación, al igual que en los desiertos cálidos gestiona muy bien el agua, es distinta debido al frío. De ahí que el lago del Área 51 esté siempre congelado y sea una excelente pista de aterrizaje. Bien, en un documental salía un trabajador del Área 51 que decía que era capaz de atravesar el lago de punta a punta a toda velocidad y sin que diera una sola vibración, para que veáis que la pista esa era una buena pista de aterrizaje. Al igual que en los desiertos cálidos, en los desiertos fríos hay mucho viento. La cordillera que rodea el Área 51, en este caso haría de paravientos. En los desiertos fríos, al igual que en los cálidos, el cielo está casi siempre despejado y es muy seco. Ahora que tenemos visualizado el sitio, vamos a pasar a la parte más guay, la historia. Y vamos a entender la importancia del sitio en sí. Todo empieza a finales de la Segunda Guerra Mundial, en el contexto de los experimentos locos de la Guerra Fría, como por ejemplo estaba el de Mikov, que ya os había hablado con lo de los perros. Estados Unidos buscaba un sitio donde experimentar e implementar sus bombas nucleares. El desierto de Nevada era perfecto, deshabitado, sin vegetación, una zona sin mucho futuro. Vamos, que si hacían ahí los experimentos no iban a encontrar muchos problemas, no le iban a protestar. Estados Unidos se hizo con una gran extensión de ese terreno, del desierto, y lo dividieron en áreas, como si de una tableta de chocolate se tratara. Y después, estas áreas las numeraron. Y os preguntaréis, ¿para qué las numeraron? Porque sobre esas áreas se harían los experimentos, y así podrían registrarlos y hacer un seguimiento de los mismos. Yo os voy a contar 3 experimentos locos que se hicieron en esas áreas para que veáis que no exagero con lo de experimentos locos. El primero, querían saber qué pasaría si detonaran una bomba nuclear bajo tierra, a mucha profundidad. Entonces fueron a una de estas áreas, hicieron un agujero muy profundo, introdujeron una bomba nuclear y finalmente la detonaron. El resultado los dejó atónitos. La tierra se empezó a mover como cuando tiras una piedra al agua, que salen como olitas circulares. Pues la tierra en ese plan, y a lo bestia, además de provocar un terremoto. En el segundo llevaron a unas personas a otra de esas áreas
y justo encima de ellas, a una altura para que os hagáis una idea por la que van los aviones, es decir, muy muy alto, detonaron una bomba nuclear para ver si les pasaba algo a esas personas a corto o a largo plazo. Ahí, ¿quién estaba más loco? ¿El que diseñaba el experimento o los que se prestaron a él? El resultado de este experimento fue que no les pasó nada, tanto a corto como a largo plazo, a esas personas. También menos mal. En el tercer experimento estaban probando los efectos de las bombas sucias. ¿Y qué es una bomba sucia? Una bomba que disemina material radiactivo altamente contaminante. En una de estas áreas construyeron una ciudad sin gente, pero simulando que todo era de verdad. Coches de verdad, casas amuebladas de verdad, maniquís simulando vida normal, todo como si fuera una ciudad de verdad. Y detonaron una bomba sucia para estudiar la destrucción de la ciudad por causas de la bomba y el efecto de este material en los distintos componentes de la ciudad y la duración de esta contaminación. En el Área 51 no se hizo ninguno de estos experimentos. El Área 51, para que os hagáis una idea, era como una especie de base logística. Ahí estaban el aeropuerto, tenía los hangares donde almacenaban las bombas y las oficinas donde realizaban los informes. Me refiero, había construcciones. En las otras áreas no, las otras áreas, para que os hagáis una idea, eran como esplanadas, no tenían edificaciones, eran simplemente sitios de prueba que tenían un número para registrar las cosas. Pero aquí, en este sitio, era donde se gestionaba toda esa información y todo el material para realizar esos experimentos. Tras la Guerra Fría, pues se dejaron de experimentar con bombas nucleares, y menos allí, aunque el sitio seguía siendo ideal como centro de desarrollo de aviación por las condiciones del sitio, el lago, la climatología, las montañas. Para que os hagáis una idea, se habla de que allí desarrollaron el avión invisible a los radares, entre otros aviones. Una vez contado el porqué del Área 51 y por qué le decimos Área 51, deciros también que una vez terminó la Guerra Fría dejó de llamarse así. Entre otros nombres que le pusieron, fueron capaces de llamarle Rancho Paraíso, cuando eso era de todo menos un paraíso. Otro trabajador que trabajó allí decía que, para que os hagáis una idea, que eso era como un aeropuerto con muchos hangares y con un montonazo de caravanas. Es decir, tenían a la gente allí viviendo en caravanas. Lo de Rancho Paraíso debía ser para animarlos a ir a trabajar allí, pero no creo que fueran condiciones muy buenas. No obstante, lo de Área 51 siguió siendo como un mote del sitio y terminó siendo un nombre en clave. Por eso aparece lo del Área 51 en los papeles desclasificados y es más conocido por el nombre de Área 51 que por el nombre que tiene actualmente. Y ahora me diréis, Javi, ¿cómo hablas del Área 51 y no hablas de ovnis ni extraterrestres? Bueno, respecto a los ovnis, en el Área 51, creo que de haber adquirido Estados Unidos un vehículo o un ser extraterrestre y en un contexto del desconocimiento del Área 51, Estados Unidos lo habría llevado allí. ¿Por qué pienso esto? Porque yo lo habría llevado allí. Os explico. Zona alejada, muy aislada, buena infraestructura de seguridad, aeropuerto grande, hangares preparados para almacenamiento de sustancias radiactivas. Y me diréis, ¿y eso para qué hace falta? Pues como poco, todo objeto expuesto al espacio está constantemente recibiendo radiación, con lo que, si el tiempo de exposición es largo, puede ser radiactivo. Una nave que viaja desde un sitio muy lejos, pues ya la propia nave puede absorber radiación y después la puede estar emitiendo poco a poco. También la tecnología puede tener
componentes radiactivos, un motor radiactivo o cualquier componente radiactivo. Y una mala manipulación o un accidente, o que la pieza estuviera dañada, puede también generar un escape de radiación. Los seres, por otro lado, pueden también irradiar radiación u otras enfermedades. Los seres que conocemos se basan en el carbono, pero por ahí fuera se pueden basar en otros elementos, y ahí sería un buen sitio para contener virus y radiación. El clima frío y seco y el resguardo de las colinas no facilitarían la propagación de estos virus, con lo cual también sería un buen sitio. El Gran Lago, en el caso de conseguir replicar algo de esa tecnología, sería una excelente pista de aterrizaje. En el momento que salió la primera filtración y se relacionó el Área 51 con el fenómeno OVNI, ya pasó de ser el mejor sitio a ser el peor sitio. Os explico. Si mañana cayera un OVNI en Estados Unidos y la gente o lo medio supiera o lo intuyera, si hubiera así medio testigos, todos los caminos que llevaran del sitio donde lo recogieran al Área 51 estarían controlados, pero por mogollón de gente, por mogollón de medios de comunicación, simplemente para confirmar la información. Con lo que vas a tener demasiados ojos encima. No obstante, se convierte también en el mejor señuelo, porque mientras la gente está pendiente del Área 51 y rastreando los posibles caminos que pueden llevar del artefacto al Área 51, tú lo puedes llevar a otro lado. Y si piensan que lo tienes ahí, ya no se preocupan por buscar dónde puedes tenerlo. El Área 51 es un sitio fascinante, y si no, que se lo digan a nuestro protagonista de hoy del Expediente del Misterio, Bob Lazar. Bob Lazar nació en Florida en 1959. Mucho más de él no sabemos con certeza, ya que pasó algo que ya os contaré, que lejos de desprestigiar su historia, la reafirma más y le da un toque más emocionante. La historia de Bob Lazar os la voy a contar a pinceladas. Bob es uno de los grandes divulgadores ufológicos y tiene muchas entrevistas contando su historia. Y como siempre las tenemos, y como siempre os las vamos a poner. Por otro lado, hay partes de la historia en las que quiero profundizar. Bob dice que estudió física en Los Ángeles y que en 1988, mientras estaba trabajando en el Laboratorio Nacional de Física de Los Álamos, de la Universidad de California, en una convención un hombre se le acercó y le ofreció un trabajo en un proyecto súper secreto de ingeniería inversa. Y me diréis, pero Javi, ¿qué es eso de la ingeniería inversa? La ingeniería inversa es el estudio de un objeto tecnológicamente superior a nuestros conocimientos con el fin de adquirir esos conocimientos y replicar el objeto. Dicho así, parece muy de ciencia ficción, pero es mucho más cercano de lo que parece. Cuando en la televisión aparece, en el contexto de una guerra, un avión derribado con muchos militares alrededor festejando, lo que realmente festejan es el tener la oportunidad de hacer algo parecido a ese avión cuando por los conocimientos que tienen es impensable. Las patentes, que conocemos todos y que las tienen todas las cosas, es un poco, entre comillas, para evitar que se haga esto, o por lo menos que se le saque rendimiento. Continuando la historia, Bob aceptó la propuesta. En ese mismo año, en 1988, fue citado en el aeropuerto de Las Vegas. Desde ahí fue en avión
hasta el aeropuerto de Groom Lake, el Área 51. Y claro, Bob flipó un poco, porque esas instalaciones no eran conocidas. Y claro, semejante complejo, por ahí perdido en medio del desierto. Cuando llegó, lo montaron en un autobús, el cual, tras 15 o 20 kilómetros, lo llevó a unas instalaciones llamadas Sector 4. El Área 51 la tenían dividida en sectores, y en los sectores había instalaciones y centros de investigación. Una vez se introdujo en las instalaciones del Sector 4, pasó por muchos y por muy rigurosos controles de seguridad. Después lo llevaron a otra sala, en la que le enseñaron unos documentos para que hojeara. A Bob le llamó la atención que estos documentos estuvieran repletos de imágenes de aeronaves con forma discoidal, aunque no le dio mucha importancia, ya que pensaba que era una prueba de los de seguridad. Al día siguiente, lo llevaron dentro de las instalaciones del Sector 4 a un hangar. En este se encontraba una de esas aeronaves con forma discoidal. Al principio, pensó que podría ser un prototipo de avión militar del gobierno, pero cuando se acercó... Bueno, mejor os dejo que esta parte os la cuente él. Y cuando entré en él, pasé mi mano. Diría que era metal, porque era frío. Así que supongo que era alguna clase de metal. Y de hecho, por una escotilla que había sido arrancada, había una apertura y tenían una bandera norteamericana clavada. Así que no me quedaban dudas de que era algo que habíamos fabricado. Una vez me permitieron ingresar a la nave para ver la ubicación de los sistemas en caso de que fuera importante trabajar en la nave. Me acompañaron y estaba hecha para ser piloteada por alguien más pequeño que un ser humano normal. Todo era muy estrecho allí. Había un piso inferior que se abría por una abertura en el piso, por el que pasé la cabeza y el torso para ver con linterna cómo los amplificadores de gravedad estaban colocados. Vi a mi alrededor y había 3 asientos más. Los asientos eran una tercera o cuarta parte del tamaño de un asiento normal. En ese momento, cuando estaba en la nave, uno de los arcos se hizo transparente. Había unos técnicos trabajando en algo que no conocía, y algo comenzó a correr en la pantalla, así que es posible que la cubierta de la nave, ya sea por influencia eléctrica o alguna otra cosa, a veces se hacía transparente, para ver desde afuera hacia adentro o para ser usada como una suerte de pantalla de video. Eso fue asombroso. Cuando salí de ella parecía un trozo de metal liso nuevamente. Mucha gente me dice que debió ser emocionante estar allí y yo siempre digo que no. Caminar por la nave fue sumamente molesto. Se percibía que uno no debía andar allí. No fue en modo alguno excitante, no era terrenal. Y no lo digo como un golpe de efecto. Se sentía eso. Nada tenía bordes salientes, era como si los asientos, los amplificadores que había allí, todo hubiera sido de cera. Se hubiera calentado un poco y luego enfriado. Todo tenía curvas suaves, aún donde las sillas se unían al suelo y se mezclaban con él. Era como si la nave entera hubiera sido moldeada a inyección. ¡Qué pasada! Y con todo lujo de detalles. Bueno, una vez, vista la nave, le explicaron la función que tenía él, que era ni más ni menos que entender y replicar el sistema de propulsión de la nave. Y aquí es donde entra lo de la ingeniería inversa.
Al trabajar en el sistema de propulsión, trabajaba con el carburante. Y ojo a esto, él habla de un elemento de la tabla periódica, el elemento 115, que cuando él habla de él, excepto, claro, según su historia, en las instalaciones del sector 4, excepto ahí, no se había sintetizado, ni nadie sabía nada de él. Y años después de que él lo dijera, los rusos lo sintetizaron. Esto es flipante. Además, habla de ese elemento y todo lo que dice es cierto, científicamente comprobado. La cosa no queda ahí. Él también nos habla de cómo funcionaría el motor de propulsión. El motor de propulsión le aplicaría energía al elemento 115. Este generaría una onda gravitacional, la cual sería amplificada hasta conseguir plegar el espacio. Después lo atravesaría y llegaría al punto deseado. Dicho así, es una locura, pero como a mí me gusta, voy a ejemplarizarlo. Imaginemos que el espacio es un folio en horizontal y queremos ir de un punto A a un punto B, que están a 1000 años luz. Esto lo que haría sería doblar el folio hasta que el punto A estuviera sobre el punto B y hacer un agujero e ir instantáneamente. Y aunque el espacio no es un folio, es perfectamente compatible con este ejemplo. Después de meses trabajando en su proyecto, Bob ya no pudo aguantar más el secreto y se lo contó a su mujer y a unos amigos. También les contó que estaban haciendo pruebas con objetos voladores y desde dónde podían verlos. Y estos allá fueron. Una vez estuvieron allí y vieron los artefactos volando, fueron interceptados por los militares, que no solo los expulsaron de allí, sino que al ver la relación que tenían con Bob, a Bob lo despidieron. Bob, una vez es despedido, en 1989, decide contarlo todo en la televisión. Él es amenazado y entonces decide contarlo bajo un seudónimo. Pero esto lo empeora todo. Crecen las amenazas y hasta se lo intentan cargar, provocándole un accidente de coche. Entonces decide conceder otra entrevista mostrando su rostro, en plan, si me hacéis algo van a saber que esto es verdad. Los periodistas, cuando quisieron corroborar su historia, se dieron cuenta que de 20 años hacia atrás no había nada. Incluso la gente que no vivía allí figuraba en algún papel. Pero de él es como si lo borraran todo a propósito, lo cual, lejos de desprestigiar la historia, la corroboraba. Fue en plan como una superchapuza, porque una persona que reside en un país tiene que tener ciertos papeles de alojamiento, ciertos papeles de estudio. Bob actualmente tiene una empresa química. Y hombre, alguien que está en una empresa química y algún estudio tendría. Y no había estudios fuera del colegio. Aparte, en ese mismo año es declarado en bancarrota, que eso también suena un poquito como a represalias. A partir de esto, el Área 51 fue conocida mundialmente y relacionada al fenómeno ovni. Bob, como ya os dije antes, fue uno de los mayores divulgadores ufológicos, hasta el punto que incluso tenía
periodistas asociados a él, como los futbolistas, que hablaban por él y que daban mensajes por él, aunque él también salía mucho en la televisión, tenía eso. También Netflix, hace no mucho, le hizo un documental, que eso también es una pasada. En ese documental pasó un detalle que os va a alucinar. Resulta que en una entrevista dijo que tenía en casa restos de ese combustible, del elemento 115. Y en el documental se ve cómo le entra la policía con trajes radiactivos a registrar su casa. Esto confirma que si creyeron que podía tener eso, la historia es muy probable que sea cierta. Por otro lado, si esto es un señuelo, también el hecho de aparecer en un documental con trajes radiactivos, pues alimentaría más el señuelo y sería... Ahora, como hicimos en el anterior vídeo con JJ Benítez, vamos a entrevistar a Bob Lazar y a ver qué nos cuenta. ¡Adelante, entrevista! Hola amigos, hoy contamos ni más ni menos que con la presencia de Bob Lazar, un gran ufólogo. Aunque no lo creáis, es seguidor de nuestro canal y cuando se enteró que íbamos a contar su historia, no dudó ni un momento en ofrecerse a contárnosla a él. Hola Bob, quedamos flipando con tu historia. Nos la tienes que contar. Nos tienes que decir dónde te llevaron, qué viste, qué sentiste. Nos lo tienes que contar todo. Aterrizamos en Groom Lake. Allí tomé un autobús hacia... No estoy seguro de la distancia, pero unos 25 kilómetros al sur, hasta una zona donde hay un lago salado llamado Papoose Lake. Y justo en la ladera de la montaña se encuentra el área llamada S4. Pero Bob, cuando entraste ahí por primera vez, ¿qué sentiste? Parecía todo muy militar, no un ambiente científico. Había muchos controles, con niveles máximos de seguridad. Se fuera donde se fuera, había que ir acompañado de un guardia armado, incluso al cuarto de baño. Todas las puertas se abrían y se cerraban con una identificación magnética personal. Era un ambiente muy opresivo. Pero ¿cuántas veces tuviste que entrar en esa zona antes de poder ver el vehículo volador? Creo que 2 o 3, quizá 2 días antes de poder verlo. Pero Bob, la primera vez que lo viste, ¿qué sentiste? ¿Qué sentí? Bueno, volviendo atrás en el tiempo, la primera vez que vi la astronave fue cuando entré en el hangar y me dije, esto explica por fin todos esos avistamientos de ovnis. Es un vehículo militar secreto en fase de experimentación y ya está. En realidad fue la segunda vez que lo vi, al entrar en su interior, cuando me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Es decir, de que se trataba de un vehículo extraterrestre. Obviamente, esto sucedió después de haber leído todo el material informativo, y entonces en ese momento cambió todo. Era una sensación distinta, algo inquietante. Me sentía como un intruso. Es algo muy difícil de describir. Uf, nos morimos de ganas por saberlo. Así que aún así, inténtalo. Me parecía... ¿Tienes presentes las fotos de Billy Mayer tomadas durante sus avistamientos? Era increíblemente parecido a los discos de sus fotos. Una forma fugaz, pero nítida, de una nave discoidal. Es bastante difícil describirlo así, sin dibujarlo. Pero tenía la típica forma de platillo volante. ¿De un solo tipo o de varios? En total había 9 platillos. Pero yo trabajé en ingeniería inversa solo con un objeto. Estaban en hangares separados,
Y en cualquier caso, eran todos visiblemente distintos. ¿Y a ti te contaron cómo los habían adquirido? No, en absoluto. La gente ha sugerido varias hipótesis, que habían sido derribados o que habían caído, pero no parecían dañados y por consiguiente tengo serias dudas sobre dichas hipótesis. Bob, pero ¿cómo era por dentro? Es muy simple. Existe un solo color dominante, un gris peltre. El exterior es también de este mismo color. No tiene aristas. En el interior, todo el equipamiento tiene una forma redondeada, incluso los asientos y los espacios para los amplificadores. Es como si hubiesen sido fundidos y luego modelados con estas formas curvilíneas, incluso las uniones entre las paredes y el pavimento. El interior es esencial, muy abierto. El uso del espacio no parece en absoluto funcional. Hay 3 puentes. El más bajo alberga los amplificadores montados sobre bases móviles. En el puente central, desde donde se accede al interior de la nave, están los asientos y los amplificadores. Y luego está el puente superior, un sector limitado al que yo no tenía acceso, no sé qué podía haber allí. ¿Y tú qué opinas del vehículo? ¿Era extraterrestre? Absolutamente sí, extraterrestre, no hay duda. ¿Y cómo llegaste a esa conclusión? En primer lugar, el objeto del proyecto era analizar la nave. Si se hubiera tratado de un aparato de Estados Unidos, no habríamos perdido tiempo en tratar de entender cómo lo habíamos construido. En segundo lugar, por las dimensiones del equipamiento interno, por el tamaño de los asientos y por los materiales utilizados, absolutamente desconocidos para nosotros. Y por último, por el carburante, el elemento 115, que en realidad no existe. Estos datos han de sumarse a las informaciones que me fueron facilitadas, en las cuales se indicaba claramente que se trataba de una nave extraterrestre. Bob, antes expliqué cómo funcionaba el sistema de propulsión, pero lo expliqué de una manera muy iniciática y muy básica. Entonces, ¿a ti te dijeron cómo funcionaban? Y de ser así, ¿nos podrías explicar así de una manera un poco más técnica cómo funcionaba ese sistema de propulsión? Formaba parte de mi trabajo de ingeniería inversa, es decir, debíamos averiguar el funcionamiento del sistema de propulsión. Habían realizado ya algunos progresos, pero no sé exactamente desde cuándo se encontraba allí la nave, si llevaban 1 o 10 años analizándola. En cualquier caso, con pocos progresos. El sistema es impresionante. Está compuesto por 2 partes, los amplificadores de gravedad y el reactor que proporciona energía. El reactor funciona por aniquilación completa, alimentado por antimateria. La aniquilación completa es prácticamente la más eficaz de las 3 reacciones nucleares que existen, esto es, fusión, fisión y aniquilación. Utiliza un elemento muy pesado, el elemento 115. Esta sería su situación en la tabla periódica. En la Tierra este elemento no ha sido aún sintetizado. En mi opinión, en algunos sistemas estelares, esta síntesis se produce de manera espontánea. El elemento es bombardeado en un acelerador de dimensiones extremadamente reducidas. Como consecuencia de ello, sufre una fisión espontánea y produce partículas de antimateria. Estas, gracias a un dispositivo termoeléctrico con una eficacia del 100%, interactúan con la materia gaseosa y se transforman en electricidad. Ahora bien, la primera ley de termodinámica viene a decir que la eficacia al 100% para cualquier dispositivo eléctrico es bastante imposible, ya que se producen dispersión de calor y otras pérdidas de esta índole. Pero yo, en este sistema, no las detecté. Es una tecnología absolutamente asombrosa. La increíble cantidad de energía que genera el sistema alimenta los amplificadores y, como producto secundario del bombardeo del elemento 115, se genera un fenómeno interesantísimo, es decir, una onda especial, la denominada gravitacional A.
Esta onda viaja de un modo muy similar a las microondas. Se aplica a los amplificadores gravitacionales y mediante la corriente eléctrica generada por el reactor es amplificada y enfocada. La señal amplificada de este modo se torna ligeramente afásica y gracias a esto es posible atraer o rechazar cualquier cuerpo gravitacional. El vehículo es capaz de despegar, incluso utilizando un solo amplificador. Esta nave en concreto está dotada de 3 amplificadores, y cuando activa un solo amplificador para alejarse de la Tierra, utiliza la denominada configuración Omicron. Para viajar por el espacio, la nave gira sobre un lado, enfoca los 3 amplificadores en un único punto situado a enorme distancia, y luego se imprime máxima potencia a los amplificadores y al reactor. Prácticamente estiran el tejido del espacio, distorsionan el espacio-tiempo y lo atraen hacia la nave, que de esta manera se halla en condiciones de cubrir enormes distancias en un lapso de tiempo prácticamente nulo. La nave no se desplaza de manera lineal porque distorsiona el espacio. El propio tejido del espacio y por consiguiente también los campos gravitatorios y el tiempo están estrechamente ligados. Cuando se distorsiona un campo gravitatorio, se distorsionan también el espacio y el tiempo. Estas son cosas que sabemos desde hace tiempo, solo que no contamos con la posibilidad de comprobarlas. Aparentemente esta civilización las ha llevado a la práctica. ¿Y fuisteis capaces de hacer volar alguno de esos vehículos? Se realizaron muchos ensayos, pero no fuera de la atmósfera. Eran vuelos cortos, a baja altura. De hecho, eran objetos de un valor inestimable, y no era intención de nadie correr riesgos inútiles o destruirlos a causa del campo gravitatorio terrestre o por volar a cotas demasiado elevadas. Pero asistí a varias pruebas fuera del recinto de seguridad. Y en una ocasión lo vi todo a no más de 30 metros del vehículo. ¿Y cómo maniobraba el objeto en vuelo? Era muy silencioso. Se elevaba generando un pequeño silbido. La superficie inferior emanaba una luz azul, probablemente debida al altísimo voltaje generado. Poco después, a medida que ganaba altura, la luz desaparecía y parecía como si flotara suavemente en el aire para luego posarse sobre el suelo, todo de manera muy tranquila y casi en absoluto silencio. Bob, ¿podrías describir los documentos que te facilitaron y su contenido? Se trataba de un gran número de documentos, unos 120 informes muy concisos. En realidad me daban una idea general de las demás investigaciones llevadas a cabo sobre el vehículo volador. Pero casi la totalidad de las informaciones, de los detalles técnicos, se referían al sistema de propulsión y de generación de energía, es decir, al campo en el que debería trabajar. También había documentos en los que se afirmaba que la nave era extraterrestre, y los informes de algunas autopsias no eran muy minuciosos, pues no había ninguna razón para proporcionarme información detallada sobre este aspecto, pero incluían fotografías. Para ser exactos, había 2 fotografías de un cuerpo extraterrestre con el tórax abierto, que albergaba un solo órgano que había sido extraído y seccionado. Desde mi punto de vista, no médico, parecía que este órgano debía de cumplir no una, sino varias funciones. Luego había otros documentos que describían los estudios metalúrgicos llevados a cabo en otras partes de la nave. En definitiva, eran cortos resúmenes del trabajo desarrollado por los diversos grupos y viceversa. Supongo que también ellos recibirían unos informes, breves relaciones sobre el trabajo desarrollado por mi grupo. ¿Indicaban el lugar de procedencia de los extraterrestres? Sí, el sistema Zeta Reticuli. No sé si la información se obtuvo de la propia nave o de mapas estelares o de instrumentos de a bordo. ¿Había información sobre esa civilización, sobre su historia o contactos con seres humanos? No exactamente. En ningún sitio podía leerse "fue así".
Se hacía referencia a una intervención extraterrestre que se había producido en el pasado, hace muchísimos años, millones de años. En cuanto a los documentos que pude consultar, aunque repito que eran relaciones muy sintéticas, resúmenes documentales, no sé si eran auténticos o falsos, solo puedo hacer suposiciones. No obstante, las informaciones sobre el sistema de propulsión eran todas verdaderas, estoy seguro, porque trabajaba en ello. Por lo demás, solo se hacía mención de un contacto con la Tierra que se había producido hacía más de 10.000 años, de alteraciones genéticas que habían dado lugar a un ser simiesco y otras declaraciones de esta índole. ¿Has visto alguna vez un alien vivo o muerto? No, solo en fotografías. En varias ocasiones he declarado que al cruzar una determinada zona, miré por una ventana y vi algo pequeño, pero no digo que fuera el cuerpo de un extraterrestre. Es inútil adelantar conclusiones y decir, seguramente vi un extraterrestre, porque podía tratarse simplemente de un maniquí creado como modelo en función de sus peculiaridades corporales y de las dimensiones de los asientos. Y por consiguiente, insisto en que en realidad no vi ningún cuerpo vivo en movimiento. Como principio, respondo que no. Bob, ¿y tú por qué crees que te eligieron para ese trabajo? Es muy difícil responder, no sabría hacerlo. Seguramente como físico no soy el más cualificado, por tanto no tengo la menor idea. Por otro lado, puede ser que se sintieran frustrados, porque no conseguían dar más pasos adelante. Hacía ya mucho tiempo que no lograban avanzar en sus investigaciones. O quizá quisieran una persona nueva, alguien que pudiera ver las cosas de forma distinta. Y por otra parte, yo tengo fama de ser así. ¿Y por qué decidiste divulgar esa información? Resulta difícil responder. Hay varias razones. Por ejemplo, por las presiones que he sufrido. O por mi seguridad personal. Y también porque es injusto que sobre estas informaciones se mantenga una cerrada reserva. ¿Y después de hacer esto público, han tratado de cerrarte la boca de alguna manera? De todas las formas posibles. Me dispararon al entrar en la autopista aquí, en Las Vegas. Algunos amigos míos han sido amenazados. Han perdido el puesto de trabajo. Antes de terminar, os quería pasar un vídeo de una entrevista que le hicieron a un periodista, de esos que intentaron averiguar si la historia de Bob Lazar era real, esos que fueron investigando dónde estudió y todo. Y aparte, hay una parte que nos comenté, que fue que a Bob lo denunciaron por todo lo que dijo. Y bueno, y fue a los tribunales y fue algo muy notorio. Y esto también lo explica este periodista. Así que adelante, vídeo. De todo. Hemos descubierto que en los institutos donde decía que había estudiado no quedaba ni rastro de su presencia. Las empresas para las cuales decía haber trabajado anteriormente negaban que lo hubiera hecho, y en particular el Laboratorio Nacional de Los Álamos, que era el punto crucial sobre el cual se fundaba toda su credibilidad. Pensamos, si conseguimos probar que trabajó allí, querrá decir que en algún sitio debió de estudiar, porque allí no aceptan al primero que llega. Y si había trabajado en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, en algún proyecto secreto, era posible que fuera aceptado para trabajar en algún otro programa secreto, como por ejemplo el S-4 en Papoose Lake. Sin embargo, en el Laboratorio de Los Álamos seguían negando que Bob hubiese trabajado alguna vez para ellos, y su obstruccionismo era total. No respondían a nuestras llamadas telefónicas ni a nuestras cartas. Era como si quisieran impedirnos que siguiéramos adelante. Al final, en cualquier caso, conseguimos reunir algunos indicios que probaban que Bob había trabajado allí. Por ejemplo, los boletines internos del laboratorio lo incluían como físico. La guía telefónica interna indicaba que era un empleado del laboratorio. Hemos hablado con varias personas que trabajaron allí con él y nos han confirmado que Bob intervino en proyectos clasificados, que era un físico que estuvo allí.
¿Qué os convenció de que el azar decía la verdad? No estoy seguro al 100% de que todo lo que nos ha contado sea verdad, ya que como periodista debo siempre ser escéptico, al menos en parte, pero se me ocurren un par de cosas. Primero, que Bob siempre ha contado la misma historia, la que me contó a propósito de su experiencia en el centro S4 en nuestro primer encuentro, y es la misma historia que sigue contando todavía hoy. Lo más importante es que Bob ha tenido problemas judiciales y para muchas personas esto ha significado perder completamente su credibilidad, mientras que el tribunal no ha cambiado ni una coma de la versión de Bob. Y solo cuando los magistrados trataron inútilmente de comprobar su currículum, solo entonces se decidieron a condenarlo. Bien, mi respuesta al tribunal fue: bienvenidos al club. Tampoco vosotros lo habéis conseguido. Bob se jugaba al menos 60 años de cárcel si no contaba en los tribunales la verdad sobre su currículum, y la versión que dio era idéntica a la de la primera vez, y es la misma de hoy en día. Bueno, amigos, qué pasada lo del azar. Y pensar que nadie fue capaz de pillarle en nada, y hablando de cosas que en teoría ni siquiera existían, no fueron capaces de pillarlo ni en el elemento 115 ni en el sistema de propulsión. El sistema de propulsión teorizaron que podía ser correcto, tenía un pequeño problema, pero bueno, tampoco era su problema, que el problema era que la cantidad de energía que había que suministrarle al elemento 115 para que provocara la onda sería descomunal, sería una animalada. Pero bueno, con la tecnología extraterrestres, igual los extraterrestres tenían alguna manera de generar tanta cantidad de energía. Antes de finalizar el expediente del misterio, quería comentaros que os hice un par de travesuras con lo del Área 51. La primera es referente al lago Gloom del Área 51. No es que esté congelado todo el año, es que es una salina. A efectos de pista de aterrizaje no cambia mucho. Quizás la salina tiene un poco más de adherencia. En este vídeo tuve que desviarme algunas veces para explicar cosillas. Por eso, entre que todos conocemos los lagos helados e igual las salinas no tanto, y que iba a desviarme alguna vez, decidí dejar esto para el final, ya que no alteraba el contenido. La segunda fue que cuando os expliqué lo del desierto frío, para que vierais más la diferencia con el cálido, os lo dibujé más bien gélido, y tan gélido no es. Y claro, si a eso le sumamos lo de que había dicho que el lago permanecía congelado todo el año, pues bueno, aquí os voy a dejar la temperatura media del desierto de Nevada. Bueno, el desierto de Nevada es muy amplio y el Área 51 está en la parte norte, con lo cual va a hacer más frío que estas temperaturas que voy a dar ahora. Bien, en invierno la media es de 9 grados centígrados y la mínima es de 4 grados centígrados. Y en verano la media es de 34 grados centígrados y la máxima es de 40 grados centígrados. Bueno, en invierno escogí el mes más frío y en verano escogí el mes más cálido. Como podréis observar, no son temperaturas que puede haber como en el desierto del Sáhara, que a lo mejor no baja de los 50 grados. Y bueno, era para que os hicierais la idea. Con eso ya veis que no es gélido, pero en invierno puede nevar. De hecho, os puse fotos de ese desierto de Nevada nevado. Bueno, ya acabamos y como siempre, si os gusta el vídeo, darle a me gusta. Y si no estáis suscritos, darle a suscribiros. Si podéis, ponerme algún comentario contándome qué os pareció. Y echarle un ojo al resto de los vídeos del canal, que son estupendos. Un abrazo fuerte y mucha fuerza para todos.